La mascota de Chávez, un mamarracho de gobernante, un criminal confeso, un delincuente perseguido por todas las cortes del mundo libre, un tipo bruto e incompetente, un tirano asesino que cayó en la locura y que el mundo libre espera que pronto se enfrente a los tribunales de justicia. Nicolás Maduro, personaje mediocre y bravucón que en pleno siglo XXI pasará a la historia como uno de los tiranos más crueles y sangrientos. Para conversar sobre la gravísima situación en Venezuela, les presento a Tomás Arias, licenciado con maestría y doctorado en Derecho. Asistió a María Corina Machado en la Asamblea Nacional de Venezuela, es profesor universitario y es socio también, fundador y director de la organización Un Estado de Derecho. Fundó el grupo Voz Venezuela para el movimiento que llevó al final la candidatura de Edmundo González Urrutia, hoy presidente electo de Venezuela. Doctor Arias, bienvenido a Razón de Estado. ¿Hasta dónde puede ser capaz de llegar una organización criminal como la que dirige Nicolás Maduro desde el gobierno de Venezuela, después de robarse una elección, ejecutar un golpe de Estado contra la soberanía del pueblo venezolano y encima perseguir, encarcelar y asesinar a la oposición, incluyendo al presidente electo? Hola Dionisio. Bueno, en cuanto a los límites, parece que no tiene. Ha ido no solamente por la disidencia, ha ido por menores de edad, por gente discapacitada. Es decir, si no se le pone un freno a la situación, pues sin duda que ellos están dispuestos a seguir. Ahora, lo que ha ocurrido esta vez no solamente es la demostración de un fraude con los pelos en la mano, sino que además un liderazgo determinado a seguir, como dice María Corina, hasta el final. ¿Qué tiene que suceder para que caiga la tiranía en Caracas? Yo creo que como siempre, ¿no? Con una conjunción de factores, ninguna dictadura o tiranía, ningún autoritarismo ha caído por un solo elemento, ¿no? Hoy en día yo creo que ya ha pasado el evento electoral y sabiendo el mundo que Edmundo González Urrutia es el presidente electo, como tú bien has dicho, pues es el momento de la acción de distintos, creo factores internacionales sobre todo, aparte de la presión inteligente desde lo interno en Venezuela, sin exponer a las personas porque como bien sabes y como bien sabe el mundo, pues la represión es horrible. Maduro y su gobierno de criminales están violando la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, el Estatuto de Roma, que activó, por cierto, a la Corte Penal Internacional, y la Convención de Palermo por Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Qué hace falta para que la comunidad internacional pida la orden de captura del criminal Nicolás Maduro y esa orden se ejecute? Por menos delitos de lo que tú has mencionado, para no continuar yo, muchos dictadores y muchos represores en el mundo han caído, han tenido que ceder sus puestos. Lo que se está intentando a día de hoy es que estas instituciones pues se aboquen, pues se encarguen del asunto como tal. He leído recientemente que, por ejemplo, el gobierno de Ecuador ha solicitado ante Naciones Unidas que el Consejo de Seguridad toque el tema de Venezuela. Es lo mínimo que debe ocurrir. En el caso de la Corte Penal Internacional, tenemos a un fiscal de la Corte Penal Internacional que ha estado in situ en Venezuela, que ha visto, que conoce suficientemente de los hechos, y hay ya un conjunto de acciones que se han intentado, y de nuevo, lo que hace falta es que la comunidad internacional, como te dije en una entrevista anterior, no nos lo haga más difícil de lo necesario. ¿Crees que se puede llegar al extremo de que del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional se organice pues, un movimiento militar internacional que vaya a Caracas y capture al tirano? Las acciones de fuerza bajo el derecho internacional público, como bien sabes, bueno, la única que se conoce es la de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, ha habido situaciones, por ejemplo, la guerra de Irak y Afganistán, por mencionar solo algunas, donde el uso de la fuerza ha sido realizado a pesar del veto que hay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de países como Rusia o China. Y yo sí lo veo posible, por supuesto que lo veo posible. Las sanciones y la persecución internacional contra los cómplices de la dictadura, militares y civiles y sus familiares en Estados Unidos, España y otros países, tomará una dimensión que la dictadura no puede imaginar. Ya se está empezando a ver y a saber. ¿Sabe la dictadura y sus operadores lo que les espera si siguen por el camino que van?
Ellos tienen un discurso ambivalente con respecto a las sanciones. Por un lado salen con la bravuconada típica de no nos importan las sanciones, imperialistas y tal, pero por otro lado se quejan en cuanto a foro y en cuanto a negociación, entre comillas, aparece porque las sanciones sí les molestan. Hace 10 años, cuando se estaba abogando por mayor presión sobre el entorno de Maduro y sus cómplices, pues había gente que pensaba que estas sanciones quizás no eran la mejor forma porque terminaban afectando a la población. Yo no veo que afecte más a la población que la continuidad de Maduro en el poder. Así que, sin duda, se pueden subestimar el nivel de presión que se establezcan mediante sanciones. Ya. Las sanciones pueden ser más fuertes, ya se han visto anuncios en tal sentido, y yo lo veo como un paso totalmente coherente. Pues esperamos que así sea y que funcionen. Doctor Arias, además del pueblo en las calles, el actor clave en Venezuela es el ejército. Las Fuerzas Armadas son al final el fiel de la balanza. ¿Se puede seguir esperando una rebelión militar en los próximos días o semanas o aquel ejército se hundirá con la dictadura? Nunca, nunca ha ocurrido plenamente. Incluso en las transiciones más duras, pues algún componente, algún enlace militar ha sido el que ha puesto al antiguo régimen, por así decirlo, en contacto con el régimen que recién llega. Las Fuerzas Armadas han sido desmanteladas en gran medida por todas las fuerzas que han operado en Venezuela. Ya de una Fuerza Armada profesional, institucional, pues se ha pasado a otro concepto de Fuerza Armada completamente distinto. Sin embargo, muy importante, no se hubiese logrado demostrar el fraude el pasado 28 de julio sin la cooperación de funcionarios militares. O sea, esos funcionarios militares tienen familia, tienen esposa, tienen hijos, viven en Venezuela, no viven en ninguna cúpula perfecta que los jerarcas del chavismo piensan. Así que yo estoy seguro que el chavismo, Maduro y sus secuaces, no duermen tranquilos pensando en el tema militar. Supongamos el peor escenario, la dictadura se sale con la suya, se queda en el poder. ¿Qué consecuencias tiene esto para América Latina? Nos quedan pocos segundos. Inmigración, lamentablemente más inmigración fuera de control y también inestabilidad. Venezuela ha sido un foco de inestabilidad en el ámbito internacional y eso ha afectado no solamente el tema de la propagación de dictaduras y regímenes de esta naturaleza, sino también el tema económico. América Latina como región requiere de una integración productiva, de que sea realmente un foco de producción para el mundo. Y este tipo de regímenes lo impiden. O sea, estamos hablando no solamente de la libertad de las personas, sino también de su prosperidad. Ya. Para terminar, doctor Arias, en dos palabras, ¿cae la dictadura y cuándo? La dictadura cae y cae más temprano que tarde. Las dictaduras caen al final, caen por su propio peso y no es un tema de si uno tiene esperanza o no. Eso es una verdad. Ya. La historia nos cuenta que los tiranos han caído cuando el pueblo estuvo dispuesto a dar su vida por conquistar su libertad. Esta es la tragedia de los pueblos que cayeron en manos de tiranos asesinos. Esta es la encrucijada que sabrá resolver el pueblo venezolano. Confiamos en él. Sabemos que su respuesta será luchar hasta el final. Doctor Arias, muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.